Sin embargo, enfocado a una temática mucho más personal, a una temática humana, muy centrada en la persona, y esto es en mi persona a la hora de vivir como ex jefe de bioseguridad para el ejército mexicano ante la pandemia de COVID-19, así como director general de Medical Impact. Durante los años previos a la pandemia pude trabajar distintos sitios de difícil acceso en Latinoamérica, en Colombia, en Guatemala, en México. He atendido en la selva lacandona, he atendido ébola, malaria, TB en todos lados y contextos, y ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel humano poder atender en dichos contextos de difícil acceso, y es lo que me hace más feliz a mí en la vida. He podido atender en situaciones de conflicto armado en diferentes partes del mundo, pero nunca me había topado con algo de esta magnitud como diciembre del 2020. Durante estos años hemos estado trabajando campañas de prevención y de atención primaria en salud, todo lo que olvidamos y los estragos de las personas que perdieron la vida en la pandemia de COVID, y no por COVID, sino por diabetes descontrolada, por VIH, por TB, por malaria y por el simple hecho del corto de suministro, de la cadena de suministro de vacunas y de otros medicamentos. El aproximamiento y pérdida de seguimiento a las campañas de desparasitación y suministro de antibióticos de calidad y el vencimiento de los vigentes que se tenían en los centros de salud causó pérdidas inmensurables en comunidades completamente olvidadas. Medical Impact ha hecho múltiples esfuerzos de incidencia política orientada principalmente a vacunación universal en las Américas y principalmente en México, así como en las UNGAS, en la Asamblea General de Naciones Unidas, promoviendo el acceso a servicios de salud, servicios diagnósticos, pero nada nos preparó y nadie nunca en la Asamblea General, en la reunión de alto nivel para cobertura universal de salud, mencionó preparación pandémica. Nadie se lo imaginó, que tan solo 3 meses después, y muy en contra de lo mencionado, OMS escuchó de parte de Taiwán en ese entonces la presión política que generó China sobre el origen del virus, y la presión política que generó Estados Unidos entorpeció los esfuerzos de la comunidad internacional. Lamentablemente se presentó una cantidad enorme de presión política y sacó a la ciencia de la discusión. Necesitamos menos política en la ciencia y más ciencia en la política. Ese fue cuando en marzo del 2020 se me llamó, debido a la experiencia previa, a instalar el primer hospital de la República Mexicana orientado a COVID-19 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta fue la pequeña apertura, las capacitaciones de una enfermedad que nadie conoce ni ha visto en toda su vida, cuando todavía la OMS no se definía que si era airborne, transmitida por el aire o no, y tuvieron que haber consensos para definir si siquiera la anosmia y la disgeusia, la pérdida del olfato y del gusto, era parte de la sintomatología, porque así de fuerte era la restricción de la voluntad política a nivel de la comunidad internacional. Siendo parte del ejército como persona civil, porque yo no voy a causar alta nunca, pero también parte de Medical Impact, y eso se me permitió, pues fue condición desde el principio. Yo no voy a dejar de ser sociedad civil. Nos permitió descubrir un actor que nunca habíamos trabajado en ninguno de estos países, al ejército, y que sí podías trabajar con el ejército en equipo, nada más le tenías miedo. El ejército nos permitió, por ejemplo, hacer estas campañas tanto de colecta con sociedad civil y donaciones individuales, celulares para atender lo que se platicaba brevemente por el doctor sobre la salud mental. Y llevamos a médicos de la risa a tener conferencias vía Zoom con los pacientes en videollamadas, y nosotros, bueno, yo vestía, les hacía el donning y el doffing a personal de sociedad civil para que pasaran y asistieran a los pacientes y hacerle un frente distinto. Asimismo, éramos creativos. El ejército también nos permitió en una campaña de Medical Impact meter la primera biblioteca a un hospital COVID.
y el estrés, la ansiedad, la depresión ahí adentro, terminó. Fue una campaña exitosa en donde pudimos colaborar con la milicia en distintos sectores y a distintas alturas para poder incorporar esto. Escribí parte de los primeros protocolos del país para COVID-19 por parte de la implementación del ejército y que si los países, excepto Costa Rica, participaron en las reuniones de lecciones aprendidas de los departamentos de lecciones aprendidas en asuntos de seguridad nacional en junio del 2020, muy probablemente sus países utilizaron cierta parte del protocolo que yo escribí. Ante las predicciones que publicamos de la probable ola de Delta en septiembre del 2020, que evidentemente se presentó, muchos gobiernos del mundo decidieron dejar de poner atención. El primero, el ministro Motsoaledi en Sudáfrica, Bolsonaro, etcétera, otras figuras y cabezas de Estado decidieron levantar por principio o por prioridad económica las restricciones, lo cual costó sumas de vidas humanas que no les quiero ni decir. Ante esto se presenta otro actor fundamental que no se tenía tan visibilizado como un enemigo potencial si no se educaba, los medios de comunicación. La atención que tuvimos en el campo militar 1A, sexto grupo de Mortelos, donde yo fungí como jefe de bioseguridad, fue brutal. Habré tenido 350 entrevistas y habré atendido a 1,600 personas en ese hospital en ese entonces. Cargué más cadáveres de las personas que veo aquí seguramente al horizonte. Yo estoy muy enojado con lo que yo viví y eso es un carácter personal. Porque lamentablemente las decisiones de las cabezas de Estado se fueron directamente al ahorro y a la austeridad, no entendiendo que la diplomacia científica detiene la pérdida de vidas humanas. Lamentablemente era más importante el show y educar a los medios de comunicación era esencial y crítico, cosa que muchos estados no decidieron tomar a punto. Y pasaba lo que tuvo que pasar, dióxido de cloro en cada esquina y la gente autoprescribiéndose hidroxicloroquina y un presidente diciendo que se tomen hidroxicloroquina. Gente y cabezas de Estado latinoamericanos decidiendo y tomando enfrente de la población acitromicina. Gobiernos comprando en macrocompras de ivermectina cuando el gobierno federal ya había lanzado guías y la OMS ya había lanzado guías de la falta de evidencia científica para sustentar su función en la terapéutica de COVID-19. Yo estoy frustrado porque yo tuve que cargar los cuerpos calientes de los cadáveres de familiares, de amigos, de los familiares de mis amigos, de mis colaboradores. Y llegó un punto en el que las decisiones eran mucho, mucho más políticas que científicas. Y a la hora de que permeaban estas actividades de circo en los gobiernos para llamar la atención a una solución por parte de la opinión pública, pero no nos estaba llevando más que a un círculo de inacción y de conversación mientras tanta gente perdía la vida, una vacuna de repente yace. Y a la par llega la ola de Delta. Era tanta gente la que yo tenía en ese hospital, nunca vi el 99% de capacidad, solamente fue el 100% todo el tiempo, todos los días. 16 horas al día estaba en un Tyvek, bañado en sudor, y luego en la bata, que no solucionó gran cosa porque tenías que estar parado todo el tiempo, todos los días, lunes a domingo. Era un momento en el que el burnout, el burnout era demasiado y simplemente empezábamos a quebrar. Teníamos que poner los cuerpos con bolsas de hielo porque ya no cabían en ningún mortuario. Eso era una cafetería. Ya no sabíamos qué hacer. Y sí pudimos prepararnos para esto. Las conversaciones que tenía la sociedad civil en ese entonces para el multi-stakeholder panel, el panel multiactor de la sociedad civil para la reunión de alto nivel de cobertura universal de salud, lo mencionó y también articuló a la sociedad civil.
Esa es la resolución 2 de la 74 Asamblea. Tenemos la lección de la 73 Asamblea, la tercera resolución, que es la de la lucha contra la tuberculosis, la de la 75 y la reunión de alto nivel, la revisión de alto nivel para la de VIH. Y seguimos sin articular a la sociedad civil en la discusión. Y llegó mi última semana en el ejército, después de que abrí la boca y de que comenté con Los Angeles Times y con New York Times y fui la portada. Uy, qué padre, pero para el ejército no le encantó, porque lamentablemente dije la verdad. Dije que solamente estábamos apilando cuerpos. Y ahí se terminó mi colaboración. Estábamos presentando a los pacientes. Ese es el hermano de la persona que se ve en la silla de ruedas ahí al fondo, diciéndole que su esposo acaba de morir. Estaba en el piso de abajo. Era tanta la cantidad de pacientes que ni siquiera podíamos lavar los gorgoteadores. Y ustedes saben perfectamente que es una persona viviendo con VIH, SIDA y dexametasona. Es una sentencia de muerte. Tuberculosis y dexa es una sentencia de muerte. Y el tema que yo estaba poniendo en el New York Times era: estamos metiendo pacientes con tuberculosis. La definición operacional para meter pacientes aquí era: tiene tos, pero no preguntábamos desde cuándo. Y lamentablemente los estados mataron personas por una definición basada en la histeria masiva, y que costó todavía más vidas humanas, y que muchos de ellos van a caer en esos presuntos COVID-19 de los que estaban hablando previamente. Lastimosamente, ya la habrán visto en varias de las fotos, la doctora Areli, una médico también de Medical Impact, no tuvo acceso a su vacuna porque era de la sociedad civil, y porque al menos en México ningún médico que fuera de sector privado de sociedad civil, aunque trabajara con COVID-19, podía acceder a la vacunación, y Areli no accedió a ella. Areli es de Medical Impact. Entonces iniciamos, después de mi salida del ejército y retomando Medical Impact, las campañas de VIH y de vacunación, pero en las zonas rurales que tanto se habían olvidado. Y nuevamente regresamos a retomar los esquemas de vacunación básica, aunque es estadísticamente no muy relevante la vacunación, y es muy debatible, pedrénme después, la vacunación en niños para COVID-19, los esquemas básicos, la BCG, la DPT, la triple viral, estaban completamente abolidos. De México bajó del 97% de cobertura de BCG al 28%. Jamás se había visto eso en mi país. El que presumía los mejores esquemas de vacunación, ahora eran esquemas casi de medievales, ¿no? Entonces, a través de ello, los gobiernos y la incorporación intersectoral multiactor volvió a resurgir nuevamente con los esfuerzos de vacunación. Empujamos a los gobiernos a retomar estas acciones donde nosotros éramos los primeros que levantábamos la mano y poníamos. No todo es decir: urgen vacunas, urgen medicamentos, urge que hagas algo. Tú puedes empezar, y la sociedad civil puede poner el ejemplo. No todo es levantar la mano y decir, sino también puedes pararte tú y ponerla, y sobre el ejemplo ellos se paran y te siguen. Y así es como le estamos haciendo al día de hoy, vacunando a miles de personas en la selva maya, en las montañas de Guerrero, en las sierras de Puebla y en los lugares donde atiende Medical Impact en México, que son más de 17 estados de los 32. Ahí es donde estamos llevando estos biológicos entre el sector público, el Estado, el sector privado, el tercer sector, ahora incorporada la milicia, ahora incorporada la agencia reguladora, ahora incorporamos a la academia, etcétera. Esta armonía de la participación intersectoral es lo que nos permite resolver problemáticas complejas. Bien se decía en la reunión de alto nivel de la lucha contra la resistencia antimicrobiana: solamente si todos los actores fundamentales se articulan, vamos a vencer a la RAM, y esto portado para el resto de las causas. Los sectores públicos no pueden resolver solos
temáticas de este tamaño y de esta naturaleza. Tienes que trabajar en equipo, tienes que llevar a diferentes sectores a campo contigo, permitirles participar en el monitoreo, implementación y evaluación de políticas y no solamente invitarlos a aplaudir. Tienes que estar preparado para hacer preguntas incómodas y que no te callen. Tienes que estar preparado para el resultado, sea bueno o malo, y trabajar en reconstruir tus implementaciones junto al Estado. Tienes que verlas en su máximo éxito cuando alcanzas eso. Les quiero agradecer nuevamente su atención por escucharme. Bienvenidas las alianzas estratégicas, porque como dije, juntos es como vamos a resolver esto. Gracias.